Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que ha fascinado a muchísima gente, los caballeros templarios. ¿Y qué mejor compañía para estos legendarios guerreros que la enigmática búsqueda del Santo Grial? Exacto. Tenemos artículos, investigaciones, hasta mapas antiguos. Increíble. Es que la historia de esta orden medieval sigue despertando muchísima pasión. Está llena de contrastes, ¿no? Guerreros y monjes, riqueza y votos de pobreza, poder y persecución. Y por supuesto la sombra del Santo Grial, esa reliquia que ha inspirado tantas leyendas. Exacto. Para ubicarnos, pensemos en los templarios como una orden nacida en el fragor de las cruzadas. Imagínense. Tierra Santa, año 1119, un grupo de caballeros decide dedicar su vida a proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén. 9 hombres, liderados por Hugues de Payens, con una misión que parecía imposible. Y sin embargo, su fervor, su disciplina, su valentía los catapultó a la fama. De ser un puñado de hombres, se convirtieron en una fuerza militar de élite. Conquistaron fortalezas, acumularon riquezas, incluso crearon un sistema bancario para financiar las cruzadas. Banqueros con armaduras. Y esa mezcla de devoción religiosa y poderío económico sin duda los hizo destacar. Totalmente. Pero ¿cómo era la estructura interna de esta orden tan peculiar? ¿Quiénes eran estos hombres que juraban votos de pobreza mientras controlaban una red financiera que se extendía por Europa? Bueno, la orden se dividía en tres clases principales. Así. En la cima estaban los caballeros, la élite guerrera, provenientes de la nobleza, entrenados para el combate desde jóvenes. Ya veo. Luego estaban los sargentos, que no eran nobles, pero que desempeñaban un papel importantísimo en la batalla. Ajá. Y finalmente los frailes, encargados de la vida espiritual y administrativa de la orden. Una estructura muy bien organizada, ¿no creen? Totalmente. Para proteger las rutas de peregrinación y luchar en Tierra Santa, necesitaban una organización impecable. Claro. Pero esa eficiencia, esa acumulación de poder, terminó atrayendo la envidia y la desconfianza de reyes y nobles. Y ahí es donde la historia da un giro dramático. Uy, En 1367, el rey Felipe IV de Francia decide acabar con la orden. ¿Felipe Procourt? Sí, quien por cierto estaba endeudado con los templarios. Ah, ya entiendo. Los acusa de herejía, idolatría, prácticas ocultas, una campaña de desprestigio brutal. ¡Qué traición! Y pensar que estos caballeros que habían arriesgado sus vidas por la cristiandad terminaron acusados de crímenes terribles. Así es. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Pues fue una caída rápida y despiadada. Miles de templarios fueron arrestados, torturados, obligados a confesar bajo coacción. ¡Qué barbaridad! Muchos de ellos fueron ejecutados, incluyendo a Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, quien murió en la hoguera en 1314. Con su muerte, la orden del Temple dejó de existir oficialmente. Un final trágico para una orden que había dejado una huella tan profunda en la historia medieval. Pero antes de adentrarnos en el misterio de su desaparición, me gustaría que hablemos del Santo Grial. ¿Qué es exactamente? Bueno, en la tradición cristiana es el cáliz que Jesús usó en la última cena. Ajá. Se dice que José Hermatea lo usó para recoger la sangre de Cristo en la cruz. Yeah. Pero más allá de su significado religioso, el grial se ha convertido en un símbolo de la búsqueda espiritual, de la iluminación, de la perfección inalcanzable. Es decir, que el Grial no es solo un objeto, sino una idea, un ideal que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con los templarios? ¿Realmente estuvieron en contacto con esta reliquia sagrada? Bueno, hay diversas teorías. Algunas sugieren que los templarios, durante su tiempo en Tierra Santa, descubrieron el grial o al menos alguna pista sobre su paradero. Interesante. Otras afirman que simplemente lo buscaron incansablemente como parte de su misión espiritual. Es como una búsqueda del tesoro medieval. Pero ¿hay alguna evidencia real que respalde estas teorías? Lamentablemente las pruebas son escasas y sujetas a debate. La conexión entre los templarios y el grial se basa principalmente en interpretaciones de símbolos, leyendas transmitidas de generación en generación. Y algunos documentos de dudosa procedencia. También. Entonces estamos hablando de un misterio sin resolver. Exactamente. Un misterio que ha alimentado la imaginación de escritores, artistas e incluso de historiadores. Y es que la falta de respuestas definitivas hace que la búsqueda del Grial sea aún más fascinante. Sin duda. Hablando de piezas del PUS, mencionaste que hay algunas reliquias específicas que se asocian a los templarios, además del Grial. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellas? Por supuesto. Una de las reliquias más intrigantes es el cáliz de Doña Urraca. El cáliz de Doña Urraca. Sí, una copa de ágata que se encuentra en la Basílica de San Isidoro, en León, España. Ay, ya veo. Algunos creen que este cáliz podría ser el mismísimo Santo Grial, Increíble. aunque, como ya dijimos, las pruebas son inciertas. Claro.
¿Y qué hay de las otras reliquias? ¿Cuáles son las más destacadas? Bueno, también se habla de fragmentos de la Veracruz, la cruz en la que Jesús fue crucificado. Y de la sábana santa de Turín, el lienzo que supuestamente envolvió el cuerpo de Cristo tras su muerte. Ya. La conexión de estas reliquias con los templarios es de nuevo un tema de debate entre los expertos. Es decir, tenemos un misterio dentro de otro misterio. Por un lado, la búsqueda del Santo Grial. Ajá. Y por otro lado, la posibilidad de que los templarios poseyeran otras reliquias de gran valor religioso e histórico. Exacto. Y estas reliquias, junto con el misterio del Grial, se convierten en el centro de muchas teorías conspirativas que rodean a la orden. Uy, las teorías de la conspiración. Ese es un tema que no podemos dejar de lado, Cierto. pero creo que es material para una segunda parte de nuestra inversión. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Dejemos a nuestros oyentes con la intriga con la pregunta de qué secretos ocultaban realmente los templarios. Exacto. Volveremos en un momento con más revelaciones y misterios sobre los caballeros templarios y sus conexiones con el Santo Grial y otras reliquias sagradas. No se vayan. Regresamos a nuestra inmersión en el mundo de los templarios. Si la primera parte les pareció fascinante, prepárense porque ahora nos adentramos en el terreno de las especulaciones, las teorías de la conspiración, los secretos que la historia oficial ha intentado ocultar. Me encanta. Siempre me han fascinado esas historias que desafían la versión oficial, que nos invitan a cuestionar lo que creíamos saber. Es que cuando se trata de los templarios, las teorías conspirativas abundan, ¿verdad? Abundan, sí, son de lo más jugosas. Imagínense. Una orden poderosa, con acceso a conocimientos antiguos acusada de herejía y perseguida sin piedad. Es el caldo de cultivo perfecto para las conspiraciones. Totalmente. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son algunas de las teorías más populares? Bueno, una de las más conocidas es la que afirma que los templarios, durante su estancia en Tierra Santa, descubrieron secretos que la Iglesia Católica consideraba peligrosos. ¿Ah, sí? Textos antiguos, reliquias ocultas, conocimientos que podían socavar su autoridad. ¡Guau! Es decir, que los templarios no solo eran guerreros y banqueros, sino también guardianes de secretos. ¿Pero qué tipo de secretos? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Se habla de evangelios apócrifos, textos que no fueron incluidos en la Biblia, que podrían mostrar una imagen diferente de Jesús o de la historia del cristianismo. Interesante. También se menciona la posibilidad de que tuvieran acceso a la sabiduría de culturas antiguas como la egipcia o la babilónica, conocimientos que la Iglesia consideraba paganos y heréticos. Es una teoría fascinante. Y si fuera cierta, explicaría por qué Felipe IV se ensañó tanto con la orden. No solo buscaba eliminar una deuda y apropiarse de las riquezas templarias, sino también silenciar a quienes poseían información que podría poner en jaque el poder de la Iglesia. Exacto. Y aquí es donde la búsqueda del Santo Grial adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata solo de encontrar un objeto físico, sino de un conocimiento, una sabiduría ancestral que la Iglesia quería mantener oculta. El Grial como símbolo de conocimiento prohibido. Me encanta. ¿Y qué hay de la conexión entre los templarios y la masonería? Esa es otra teoría que ha generado mucha controversia. Sin duda. La teoría masónica sostiene que los templarios no desaparecieron por completo, sino que se infiltraron en la masonería para continuar con su labor en secreto. ¿En serio? Se habla de rituales similares, símbolos compartidos y una transmisión de conocimientos de generación en generación. Es como si los templarios hubieran encontrado una nueva forma de existir, ocultos a plena vista. Pero, ¿hay alguna evidencia histórica que respalde esta teoría? Bueno, más que pruebas concluyentes, hay indicios, coincidencias y una serie de documentos cuya interpretación está sujeta a debate. Ya veo. Por ejemplo, algunos investigadores afirman que la arquitectura de la capilla de Roslin, en Escocia, está llena de simbología templaria y masónica. La capilla de Roslin. Un lugar que parece salido de una novela de misterio con sus tallas enigmáticas y su atmósfera de secreto. Totalmente. ¿Y qué otras pistas podrían indicar una conexión entre templarios y masones? Se habla de la presencia de la escuadra y el compás, símbolos masónicos, en algunos documentos templarios. También se menciona la similitud de algunos ritos de iniciación. Pero insisto, no hay pruebas irrefutables, y muchos historiadores descartan esta teoría como una simple especulación. Aún así, es una idea que despierta la imaginación. Claro. Y hablando de ideas que desafían la lógica, ¿qué hay de la teoría que sitúa a los templarios en América antes que Colón? Ah, sí. Esa es una de las teorías más controvertidas, pero también una de las más apasionantes. Sin duda. Quienes la defienden se basan en la interpretación de mapas antiguos como la mapa de Vinland, que supuestamente muestra la costa de América del Norte, Ajá. y que algunos atribuyen a exploradores vikingos o incluso a los templarios. Pero no se supone que el mapa de Vinland es una falsificación. Recuerdo haber leído algo al respecto. Su autenticidad está en debate.
Hay expertos que lo consideran un documento genuino, mientras que otros creen que es una falsificación creada en el siglo XX. Y la posible conexión con los templarios es aún más débil, basada en especulaciones y en la interpretación de algunos símbolos. Entonces podríamos decir que la teoría de los templarios en América es más una fantasía que una realidad. Bueno, yo diría que es una teoría que carece de fundamento sólido, al menos por el momento. Ya. Pero quién sabe, tal vez algún día aparezcan nuevas pruebas que cambien nuestra visión de la historia. Eso espero. Porque la idea de que los templarios hayan cruzado el Atlántico siglos antes que Colón es simplemente fascinante. Cierto. Pero volviendo a un terreno más sólido, ¿qué podemos decir sobre el destino de los tesoros templarios? ¿Realmente desaparecieron sin dejar rastro? Ese es otro de los grandes misterios que rodean a la orden. Sin duda. Se habla de cofres llenos de oro, joyas, documentos secretos y reliquias sagradas. Algunos creen que estos tesoros fueron confiscados por Felipe IV, mientras que otros sostienen que los templarios lograron esconderlos antes de ser arrestados. ¿Y dónde se supone que estarían escondidos? ¿Hay alguna pista sobre su paradero? Las teorías apuntan a lugares tan diversos como Escocia, Francia, Portugal e incluso América. Increíble. Se habla de castillos abandonados, criptas secretas, túneles subterráneos. La búsqueda de los tesoros templarios se ha convertido en una obsesión para muchos buscadores de tesoros y aficionados a la historia. Es increíble cómo una orden medieval sigue generando tanta intriga y especulación en nuestros días. Y creo que es precisamente esa mezcla de historia, misterio y leyenda lo que hace que los templarios sean tan atractivos. Estoy totalmente de acuerdo. Los templarios encarnan la dualidad del ser humano. Guerreros y monjes, ricos y pobres, perseguidos y venerados. ¿Es verdad? Su historia nos recuerda que la verdad a menudo se encuentra oculta entre las sombras y que la búsqueda del conocimiento es un camino lleno de obstáculos y sorpresas. Y con esta reflexión tan profunda, creo que es un buen momento para tomar un respiro y prepararnos para la última parte de nuestra inmersión. En la próxima etapa de nuestro viaje exploraremos el legado de los templarios y analizaremos cómo su historia ha influido en la cultura popular. No se lo pierda. Y aquí estamos de nuevo, listos para la última etapa de nuestra inmersión en el mundo de los templarios. Listos para explorar su legado. Más que listos. Hemos desentrañado sus orígenes, su ascenso al poder, su dramática caída. Hasta nos hemos adentrado en el fascinante laberinto de las teorías de la conspiración. Un viaje intenso. Sin duda. Pero ahora me intriga saber cómo una orden medieval ha logrado cautivar la imaginación de tantas personas a lo largo de los siglos. Es una pregunta interesante. Y creo que la respuesta reside en la combinación de elementos que los templarios representan. La aventura, el misterio, la lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de la verdad. Ingredientes perfectos para una historia que nunca pasan de moda. Totalmente. Si lo pensamos, los templarios tienen todos los elementos de una buena novela de aventuras. Caballeros valientes, viajes a tierras lejanas, batallas épicas, tesoros ocultos y, por supuesto, una buena dosis de misterio. Y no olvidemos el simbolismo. La cruz roja sobre fondo blanco, el aura de secreto que los rodeaba, la conexión con el Santo Grial. Todo esto ha contribuido a crear una imagen poderosa que ha resonado en la cultura popular. Exacto. Y esa imagen ha sido utilizada e interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia. Podemos encontrar referencias a los templarios en la literatura, el cine, la música, los videojuegos. Por ejemplo, en la literatura Ivanhoe de Walter Scott, publicada en el siglo XIX, ya presentaba a los templarios como personajes enigmáticos. Y en el siglo XX, el Código da Vinci de Dan Brown los catapultó de nuevo a la fama, mezclando realidad y ficción de una manera que cautivó a millones de lectores. El Código da Vinci, un libro que generó un debate enorme sobre la historia de los templarios y su posible conexión con el Santo Grial. Y no podemos olvidar el impacto del cine, con películas como El Reino de los Cielos o Indiana Jones y La Última Cruzada, que han popularizado la imagen del caballero templario. Grandes películas. Y si hablamos de cultura popular, no podemos dejar de lado los videojuegos. Assassin's Creed, por ejemplo, ha integrado a los templarios en su trama, presentándolos como una organización secreta que lucha por el control del mundo. Es increíble cómo una orden medieval ha logrado infiltrarse en tantos ámbitos de la cultura moderna. Pero más allá del entretenimiento, ¿crees que la historia de los templarios tiene algo que enseñarnos? ¿Qué podemos aprender de ellos? Creo que sí. La historia de los templarios nos recuerda la importancia de la valentía, la disciplina, la lealtad a un ideal. También nos muestra cómo el poder y la riqueza pueden corromper incluso a las organizaciones más nobles, y cómo la intolerancia y la persecución pueden destruir lo que se ha construido con esfuerzo y sacrificio. Es una lección que sigue siendo relevante en nuestros días. Y hablando de relevancia, ¿qué dirías que es el legado más importante de los templarios? ¿Qué han dejado a la humanidad? Bueno, además de su huella en la arquitectura, el arte y la cultura, creo que su legado más importante es la capacidad de inspirar.
Los templarios nos invitan a soñar con un mundo mejor, a luchar por lo que creemos, a buscar la verdad sin importar los obstáculos. Su historia nos recuerda que el pasado no está muerto, sino que sigue vivo en nuestra imaginación y en nuestra capacidad de aprender de sus errores y sus aciertos. Es una reflexión muy inspiradora para cerrar nuestra inmersión en el mundo de los templarios. Hemos recorrido un camino lleno de aventuras, misterios y descubrimientos, y esperamos haberles transmitido la fascinación que sentimos por esta orden medieval. Y si esta inmersión les ha despertado la curiosidad, les animamos a seguir investigando, a leer más sobre los templarios, a visitar los lugares que marcaron su historia. Porque el pasado está lleno de historias increíbles que esperan ser contadas. Gracias por acompañarnos en este viaje.